guerrerosesme.blogspot.mx en noticias del ESME en frecuencia laboral 9 de marzo del 2013. Hola Martín, ¿cómo estás? Lulú, buenos días amigos del auditorio. Efectivamente, ayer, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, hubo una movilización del Ángel de la Independencia hacia Los Pinos, de mujeres que están luchando porque se les restituyan sus derechos humanos laborales y fundamentales en este país. Enviamos un saludo también a todos los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, a los jubilados, a la familia de nuestro compañero Jorge Ulises, que todavía sigue en el reclusorio Oriente, a 1 año, 10 meses de su detención. En la semana hubo un foro el día miércoles en la Cámara de Diputados, se llamó la Reforma Constitucional en Derechos Humanos y Avances Pendientes Legislativos. Fue interesante el foro porque se les cuestionó bastante a los legisladores sobre las reformas que han venido aprobando, que son pues prácticamente retrocesos a lo que ya establece la propia Constitución, y una de ellas, la reforma laboral, que hemos discutido aquí durante los últimos años, que son una reforma esclavista, que abarata el despido, que no genera empleos, que condena a los futuros trabajadores al outsourcing, a la falta de estabilidad laboral y salarios que no establece la propia Constitución. Y esa reforma pues la aprobaron ellos en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. La misma reforma educativa, que no es educativa sino administrativa y laboral, y la hemos discutido también aquí, que es la privatización de la educación en el país. Y hoy se plantean una serie de paquetes de reformas, dicen de alto calado, que son las reformas que está imponiendo el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional de lo que quedó establecido en el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Van por el petróleo, van por la electricidad, que eso es lo que quiere la gente del dinero nacional y extranjera, y van entonces, por eso el PRI modificó sus documentos básicos para la apertura del sector petrolero y la privatización prácticamente del sector eléctrico, porque dicen que la CFE ya perdió su patrimonio, desde el 2008 lo viene perdiendo y está ante la posibilidad de una quiebra técnica. Y además también este tema de subir los impuestos, que se les ha hecho ya muy fácil a estos legisladores y a esta clase política gobernante, para garantizar los préstamos del Banco Mundial, pues la exigencia es de que se suban los impuestos a los mexicanos, pero no se plantea una reforma fiscal a fondo que grave, pues por ejemplo, las operaciones de la banca, que grave pues a los millonarios que están evadiendo, incluso todavía hasta el SAT les regresa impuestos a las grandes corporaciones nacionales y extranjeras. Es increíble que los que tienen concesiones para las minas, por ejemplo, paguen 10 pesos al año. Están saqueando el país. Esas son las reformas que van a plantear, y en 2 vías lo hacen. Unas, antes de que termine este periodo ordinario de sesiones, después se van al proceso electoral de julio, que hay en 14 estados del país elecciones, y después, regresando de esas elecciones, van a impulsar incluso periodos extraordinarios para aprobar las reformas que quedaron establecidas en ese famoso Pacto por México. Licenciada Luna. Pues realmente lo que se informa es lamentable y estoy totalmente de acuerdo con usted. Yo creo que los partidos políticos en México desde hace rato dejaron de representar los intereses del pueblo mexicano, y en su inmensa mayoría a través de las legislaturas, como son tanto las locales como las federales, lo único que demuestran es un apetito por incrementar su economía de estos diputados. Lo que vemos es nombran y nombran comisiones porque las comisiones representan muchos recursos para ellos. Sí, dicen que Pero son en como realidad 3 millones no de hay un pesos solo al año. diputado de ningún partido, al menos que yo conozca, que se plante ante sus electores y les pida autorización para aprobar o no aprobar determinada ley. Y todos justifican que es por el bien de México. Un México abstracto, un México sin pueblo. Ahora están diciendo, el IVA solamente se le aplicará a los ricos, que los pobres no compramos alimentos, no consumimos medicinas, somos los que más consumimos medicinas. Y entonces ese IVA que están ahorita diseñando, como están diseñando la reforma energética, y es la entrega al país lo que están haciendo en pedacitos. Yo creo que es hora de que nosotros, el pueblo mexicano, los trabajadores, digamos un basta ya, porque no podemos permitir y no podemos dejar un México despedazado, dividido.
como lo estamos teniendo actualmente. Sí, a final de cuentas los únicos que realmente vamos a pagar IVA somos los consumidores finales, porque las grandes empresas lo deducen y luego cuando acuerdan subsidiarles campañas políticas, pues definitivamente tienen privilegios que la gente de a pie no tiene y que realmente desfalcan a las micro, pequeñas empresas con grandes impuestos y luego no te permiten deducir como persona física de los alimentos, no te permite Hacienda deducir ningún impuesto. Ya en muchas cosas pagamos impuestos que no podemos deducir. Entonces realmente los que se benefician siempre son los grandes empresarios. Bueno, quiero decirles respecto a la reforma petrolera que se está anunciando ya por el PRI, ya cambiaron sus documentos básicos para ponerse al día. En lo que consiste es en entregarle a las empresas extranjeras la producción y la explotación del crudo y del sector eléctrico, y se van a basar fundamentalmente, de acuerdo a la Estrategia Nacional de Energía que entregó Peña Nieto al Senado, en seguir usando el gas natural para la generación eléctrica. Y esto, como nosotros lo hemos venido diciendo, implica que a través de las empresas del rey Juan Carlos de España, con contratos que tienen con Repsol e Iberdrola hasta septiembre del 2022, estas empresas van a estar ganando alrededor de $1.000 millones al año, dinero que pagamos los usuarios finales. O sea, dinero que se nos cobra en los contratos de luz y en los contratos de gas natural. Y están anunciando que van a meter el gas natural a todas las unidades habitacionales y a todas las zonas habitacionales. Es un gran negocio que traen desde Felipe Calderón, le dio un contrato a esta empresa Repsol Comercializadora SADCB, lo firmaron en el 2007 para traer el gas barato de Perú y lo meten con los estándares internacionales. Allá lo compran a 56 centavos de dólar el millón y lo están metiendo entre 7 y 8 dólares a nuestro país. Y además hay gas en el país. Y otro de los anuncios que acaba de hacer el director de finanzas de la Comisión Federal de Electricidad dice que al cierre del ejercicio fiscal del 2012, la CFE tuvo una pérdida de 18,000 millones de pesos y que fue producto porque tuvieron que comprar combustóleo a Pemex. El combustóleo es de los últimos refinados del petróleo que ya no se utiliza para nada. Por eso se diseñó estratégicamente que a un lado de una refinería se construyera una termoeléctrica para que con ese combustóleo se generara la electricidad. Hoy con este anuncio dicen que van a cerrar las plantas termoeléctricas de todo el país. Entonces doble problema porque hoy Pemex tiene almacenado ese combustóleo que se debe de quemar para las termoeléctricas y hoy anunciaron este jueves que se van a cerrar las termoeléctricas, ya no se va a comprar combustóleo, ya no le van a comprar a Pemex y todo lo van a orientar con gas para el norte del país, principalmente porque ya traen el acuerdo con Sempra Energy, que es una empresa de Estados Unidos, que es la que se va a hacer cargo de toda la generación eléctrica en las zonas del norte del país. Así es, haciendo negocios con transnacionales, no para el beneficio de nosotros los mexicanos, ni de los empresarios mexicanos, sino para beneficio de empresarios extranjeros. Martín, bueno, a raíz de toda esta política de entrega de los bienes nacionales a empresas extranjeras y a los grandes empresarios nacionales, ustedes como Sindicato Mexicano de Electricistas van a desarrollar las jornadas de lucha popular por el rescate de la nación. Sí, efectivamente es una jornada de lucha, inició el 4 de marzo y se va a continuar hasta el día 18. Ya empezamos con algunas actividades y el día martes 12 en el interior de la República habrá caravanas, por ejemplo en el estado de Hidalgo, los compañeros de la división de Juandó, Pachuca y Tulancingo van a recorrer gran parte del estado explicando en las plazas públicas, explicando a los sindicatos en ruedas de prensa, visitando espacios de radiodifusión que permita que la sociedad se entere de lo que está pasando en el país y sumarlos a esta jornada por el rescate de la nación. Y también estarán en el estado de Puebla, estarán en Michoacán, los compañeros del estado de México,
los compañeros del estado de Morelos. Aquí en las 16 delegaciones hay una campaña permanente y estas caravanas entrarán al Distrito Federal el día 18 de marzo, donde en el 18 de marzo estamos convocando al pueblo en general a una movilización del Ángel de la Independencia al Zócalo, que permita explicarle a la sociedad y hacerla que reaccione sobre que está en riesgo el patrimonio de todos los mexicanos, que es el petróleo, que es la electricidad, que es la educación, la salud, el campo, los derechos humanos laborales. Y hoy ante esta política neoliberal van a profundizar, y lo están haciendo a través también de la Fuerza Armada y Militar, que está incorporado en el Acuerdo de Seguridad y Prosperidad para América del Norte, que es la militarización del país, no para cuidarnos, sino es para imponer sus políticas neoliberales. María Elena Méndez de Iztapalapa, esposa de trabajadora en Resistencia, pregunta qué ha pasado con las mesas de negociación del conflicto del SME con el gobierno. Esperamos que esta semana se retome la mesa en la Secretaría de Gobernación. Hay una marcha el lunes, todos los trabajadores en Resistencia, del Monumento a la Revolución hacia la Secretaría de Gobernación. Bueno, más información. La Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica alertó que la Comisión Federal de Electricidad está anunciando falsamente que el medidor de prepago será gratuito si lo cambian en estos momentos. Pero además de que no es confiable, porque ellos dicen que con los cambios de como que altos y bajas en la luz, este medidor marca mal y a veces se descompone, entonces es realmente un problema, y que Comisión Federal de Electricidad realmente hace cobros ocultos que llegan hasta a 6,000 pesos por este medidor. Escuchemos lo que nos explicó Alfonso Mancilla, uno de los coordinadores colegiados de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica. Los medidores digitales que pretende instalar la CFE a todos los usuarios es una trampa. Primero, dicen que no tienen un costo y la realidad es de que son de 7,000 a 10,000 pesos los que les van a cobrar en sus recibos posteriormente. Es el gancho para que instalen estos medidores de prepago donde no hay ninguna medición, como señala la ley del Servicio Público de la Energía Eléctrica. Y por otro lado, los altos costos que paga el consumidor por las altas tarifas son realmente una situación que la CFE no considera en ninguno de sus criterios para hacer la medición del consumo de luz, porque todos los consumos son estimados y también al consumidor solamente al momento de recurrir a cualquier aclaración les dicen pagas y después vemos, lo que ha metido en una problemática al usuario de comer o pagar luz. Nos dijeron que en el Estado de México están quitando los medidores de luz y fuerza, los arrancan y hasta los rompen, y que en su caso meten los de CFE, que no les avisan, no piden permiso y hasta van con patrullas y también en la noche. Lo están cambiando por los de CFE, pero les dicen que no van a tener ningún costo. Esto es una mentira, es una medida arbitraria, ya que primero la ley señala que debe de haber consentimiento del consumidor o debe de haber una justificación que los medidores realmente son inadecuados o ya no sirven, situación que el personal de CFE al realizar las supervisiones ni siquiera revisa si el aparato tiene vigencia o tiene vida útil todavía. Esto al consumidor, como no es experto, lo amenazan, lo hostigan y le dicen que si no cambian el medidor, verdaderamente le van a hacer aplicaciones hasta de amenazas, embargar sus bienes. Bien, en más información queremos invitarlo a participar en una serie de actividades que se van a desarrollar en estos siguientes días. Mañana domingo habrá un foro a las 10 horas en la unidad de Belisario Domínguez, número 32, Centro Histórico. El foro tiene que ver con el movimiento social, de cómo articular más actividades, y el día lunes habrá una movilización del SME
de lo que es en el Monumento a la Revolución hacia la Secretaría de Gobernación para que se reanude la mesa de negociaciones, y también pues la jornada que inicia el martes 12 de visitas en el interior de la República con las caravanas para llegar el día 18 de marzo a la convocatoria que estamos haciendo por la defensa del patrimonio y el rescate de nuestra nación, que es a las 4 de la tarde del Ángel de la Independencia al Zócalo, y es muy importante para todos los usuarios. Hay una serie de abusos que están haciendo, aquí hay otra denuncia, de que están llegando camionetas sin logotipos, sin placas, no oficiales, resguardadas por militares y PFPs a hacer cortes masivos. Esta semana en Tecámac, en el fraccionamiento Ojo de Agua, llegaron y cortaron la luz a todo el fraccionamiento, y en ese fraccionamiento había un velorio, había personas que están con insuficiencia respiratoria y que deben estar con aparatos. A todos ellos les cortaron. Regularmente cuando había un enfermo de estas características era notificado Luz y Fuerza para que no se les pudiera cortar la luz, pone en riesgo su vida porque dependen de este aparato respiratorio. Tenemos teléfonos para todas las personas que tienen problemas con los cortes de luz y cambios indebidos de medidores. Es el 55 35 42 28, repito, 55 35 42 28, es de lunes a viernes de las 9 horas a las 19 horas, y el correo electrónico es atencionusuarios@yahoo.com, atencionusuarios@yahoo.com. Para invitarlos nada más a un foro que va a ser el miércoles 13, va a ser en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en el Campus Vallejo, que está en Cuautepec, arribita de lo que es el Reclusorio Norte. Será a las 5 de la tarde en la Facultad de Derechos Humanos. Se va a tratar el tema de las violaciones a los derechos humanos de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Se despide Martín Esparza. Los recordamos que el día 18 de marzo a las 4 de la tarde del Ángel de la Independencia al Zócalo. guerrerosesme.blogspot.mx